Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. La semana pasada, el viernes pasado, hacía referencia a un tema sobre el ahorro y me llegó un testimonio sobre el cual haré referencia mañana también, porque varias personas me han pedido que continúe hablando sobre eso, pero no lo tengo programado para hoy, sino para mañana viernes. Hoy jueves quiero hablar de una publicación que ha hecho no una publicación, una actividad que se desarrolló en el día de hoy a propósito del Día Nacional de las Zonas Francas de exportación. El sector de zonas francas que le ha ido bastante bien en los últimos meses y ha estado en un franco proceso de recuperación, lo cual es bastante positivo. Y lo digo así porque el sector de las zonas francas, señores, es uno de los sectores que más se ha beneficiado de la pandemia. Usted pudiera decir, pero ¿cómo va a ser? Si de todas maneras tuvieron que reducir empleados el año pasado, y aparte de eso tuvieron que paralizar algunas de sus actividades. Pues en realidad es uno de los sectores que más rápido se recuperó en cuanto a la cantidad de empleos que suspendió, porque los empleos que suspendió no los suspendió precisamente por una reducción de la demanda de bienes, sino más bien por una situación coyuntural de cierre de las actividades, pero no porque no había demanda de los productos que pudieran haber ofrecido. De hecho, en los primeros 6 meses de este año, de acuerdo con los reportes del Banco Central, las exportaciones de zona franca sumaron 3.456.5 millones de dólares. Eso supera en más de 800 millones de dólares las exportaciones de igual periodo del año pasado, que fueron 2.613 millones. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo que la zona franca resulta ser uno de los sectores más beneficiados de la pandemia? Miren, las zonas francas reciben en nuestro país exenciones tributarias. Es de hecho el sector productivo que más exenciones tributarias recibe, incluyendo la exención del impuesto sobre la renta. Se estima que el sector zona franca recibe exenciones tributarias cada año porque pueden superar los 35.000 millones de pesos cada año por parte del Estado. Entonces, en los últimos años, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional le han estado solicitando al gobierno dominicano que establezca algún mecanismo fiscal que le permita pues aumentar sus ingresos para poder reducir el endeudamiento, para poder contener el endeudamiento, porque los últimos gobiernos han estado financiando sus déficits operativos con endeudamiento y no así con una mejora de sus niveles de ingresos, que para eso entonces es necesario un pacto fiscal y una reforma fiscal. Pero cuando el FMI plantea la necesidad de que el gobierno se agencie más ingresos, siempre pone dos posibilidades. Una de ellas es la de ampliar base imponible de impuestos existentes para no crear nuevos impuestos. Y la otra es revisar y reducir las exenciones tributarias, porque en la República Dominicana todos los años se estima que el gobierno destina en exoneraciones tributarias alrededor de 230.000 millones de pesos. Eso es más del 4% del Producto Interno Bruto, 4.5% del Producto Interno Bruto. Una cantidad extraordinaria. Si bien es cierto que más del 50% de esas exenciones son de ITEVIS y por lo tanto eliminarlas perjudicaría a los propios consumidores, el otro 46% es exención de otros gravámenes a sectores específicos, entre ellos el más beneficiado, el de zona franca. ¿Por qué yo digo que zona franca es ahora mismo el sector más beneficiado de la pandemia? Porque como hubo una pandemia que provocó una paralización de las actividades económicas y hoy día los sectores productivos están en la necesidad de recuperación, el tema de la eliminación de exenciones tributarias va a quedar a un lado. O sea, el gobierno tiene planeado promover un pacto fiscal. Necesita promover un pacto fiscal que va a dar como resultado una reforma fiscal. Ahora, el gobierno tiene la dificultad de que ya no va a poder enfocarse mucho en lo que tiene que ver con la revisión y eliminación de exenciones tributarias a sectores productivos específicos, que es lo mismo que pasa con
con el sector de turismo, que también tiene exenciones tributarias, pero tú no puedes ahora plantearte una eliminación de exenciones al sector turístico, que ahora más que nunca necesita más exenciones por parte del Estado para poder recuperarse. Pero ese sector sí ha sido perjudicado directamente por la pandemia, porque el sector hotelero es un sector que depende de las visitas de personas de otros países que vienen a vacacionar, y para tú salir a vacacionar tienes no solo que estar en buena condición de salud, sino que tienes que estar en suficiente buena condición económica como para que te sobre dinero para salir a el ocio. O sea, el turismo depende de que sus visitantes les esté yendo bien. Si no les está yendo bien, aún sin pandemia, como quiera no van a venir, porque tú sales a vacacionar con el dinero que te sobra, no con el dinero que te falta. Pero en el caso de las zonas francas, no. En el caso de las zonas francas, lo que hubo fue un incremento de demanda de bienes específicos que se estaban utilizando de manera con mayor necesidad durante la pandemia, como son los implementos médicos. Los aparatos que se utilizan para sueros, jeringuillas, asuntos de material gastable, asuntos que tienen que ver, qué sé yo, con mascarillas, con otro tipo de artículos vinculados con la salud en el área textil, los trajes de protección, los llamados PPA. De protección de los médicos, de las enfermeras, del personal que trabaja directamente con la salud. O sea, que la zona franca vinieron a tener un mayor nivel de clientela o de demanda de productos a propósito de la pandemia. Por eso ustedes ven ahora que el gobierno dice, señores, el sector zona franca ya recuperó la cantidad de empleo que perdió. O sea, ahora mismo tiene la misma cantidad de empleo que tenía antes de la pandemia. Claro, porque el sector de zona franca, aun cuando tuvo que paralizarse por unos cuantos meses, fue de los primeros que retomó sus operaciones, y cuando retomó sus operaciones, lo que tuvo fue un aumento de la demanda de esos productos a los cuales yo le hago referencia. Hay otros que se redujeron, ciertamente, tal vez la demanda de calzado, tal vez la demanda de ropa interior, de productos textiles, pero los implementos vinculados al área de la salud, en sentido general, fueron más demandados durante la pandemia. Y aquí en la República Dominicana, las empresas de zonas francas que se dedican a la fabricación de implementos relacionados con la salud son hoy día, si no mayoría, tienen una gran participación en cuanto a los tipos de productos que desarrollan las zonas francas aquí. Entonces, un sector que ya recuperó la cantidad de empleos que había perdido, un sector que ahora está generando más divisas de las que pudo haber generado antes de la pandemia, porque ahora está exportando tanto o más de lo que exportaba antes de la pandemia, y es un sector que ahora asegura las exenciones tributarias que ha tenido durante años y sobre las cuales se preveía una revisión. Aún así, el gobierno tiene la oportunidad, como quiera, de hacer una revisión que es a la que yo siempre hago referencia, porque aquí hay una duplicidad en cuanto a lo que tiene que ver con los beneficios de zona franca. Tenemos empresarios que tienen empresas de zona franca y tienen empresas que no son de zona franca. Tal vez empresas industriales que no son de zona franca. Pero cuando importan bienes que pudieran ser para su empresa que no es de zona franca, lo reportan como que es para zona franca para no pagar impuestos. Entonces esa duplicidad requiere no de una eliminación de las exenciones, sino de una mayor supervisión de las importaciones que realizan los empresarios de zona franca. Porque si bien es cierto que son empresas en su mayoría extranjeras, alrededor del 25% de la inversión en zona franca es de empresarios nacionales. Empresarios nacionales, o sea, empresarios dominicanos que tienen a su vez otras inversiones diferentes al sector de zona franca. Entonces, tienen... mira, este producto, este carro, un carro de lujo, un BMW, un Mercedes-Benz, cualquier marca que usted quiera mencionar, un carro de lujo que viene a la República Dominicana. Y viene, eso viene para la zona franca. Pero resulta que tal vez es para la esposa del empresario, o la amante, o la amiga, o quien sea. Pero bueno, eso viene a nombre de la zona franca, entonces no paga impuestos. Entonces se trata de una exención distorsionada. Entonces, no elimine las exenciones al sector de zona franca, señor presidente.
No plantee la eliminación, pero sí trate de plantearse una mayor supervisión de las exenciones que se le conceden a sectores específicos para ver dónde están las desviaciones, y eso le pudiera representar un ahorro importante, aún sin reducir y sin eliminar las exenciones a los sectores que verdaderamente lo necesitan. Francis.